Gracia y paz de Dios nuestro Padre y de nuestro amado Salvador, el Señor Jesús. Saludos para todos los hermanos y amigos que van a oír este maravilloso estudio sobre la vigencia del ministerio apostólico. Bueno, mis hermanos, quiero presentarles una exposición la cual ha hecho nuestro hermano Alfredo Pintos de Formosa, Argentina. Él es el expositor de este tema, el cual ha hecho aquí en la plataforma de WhatsApp, y que es una tremenda exposición en pro de la defensa sobre la vigencia de los ministerios, entre los cuales está el ministerio de apóstol o el apostolado. Bien, entonces vamos a dar paso a escuchar la exposición de nuestro hermano Alfredo Pinto, y espero que ustedes lo puedan oír y les sea de mucha bendición y orientación para aclarar muchas inquietudes e interrogantes frente a la tesis que manejan los antiministerios y antidones, ya que ellos se oponen a la misma palabra de Dios y a lo que el mismo Dios ha establecido en su divina voluntad y autónoma potestad. Vamos a dar inicio ya. Comienzo mi exposición. Aquí, Hechos capítulo 1, verso 16 al 23. Dice el apóstol Pedro: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en el que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, dice el apóstol Pedro, y aquí hay que ponerle mucha atención al versículo 21. Aquí dice el apóstol Pedro, dice en el versículo 21, dice: es necesario que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, y dice estos hombres, ¿verdad? No era uno, sino más de uno. Dice: estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo en que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Fíjense lo que dice aquí el apóstol Pedro: que el que es testigo de su resurrección es aquel que estuvo todo el tiempo, desde el inicio del ministerio de Jesús hasta su muerte, resurrección y ascensión. En ninguno de estos momentos o tiempos estuvo el apóstol Pablo con Jesús. El apóstol Pedro dice claramente que eso es un testigo de la resurrección. Eso es literalmente un testigo de la resurrección. ¿Lo ven? Aquí lo dice. Dice: comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue arrebatado arriba, uno sea testigo con nosotros de su resurrección. O sea, no es el hecho solamente de verle a Jesús. El hecho de verle a Jesús no le hace testigo de la resurrección.
según aquí lo dice el apóstol Pedro, el que haya estado todo el tiempo con él hasta su ascensión al cielo. Eso incluye muerte y resurrección y haber estado con él los 40 días que estuvo después de haber resucitado. Entonces aquí Guajiro Guantalamera se ha equivocado porque él dice que esos requisitos del cual habla el apóstol Pedro, que es exclusivo, como dijo Ariel, para elegir al sucesor de Judas, y conste que habían dos hombres que llenaban esos requisitos, era Matías y otro más, ¿verdad? Era Matías y otro más. Entonces, no solamente llenaba esos requisitos Matías, sino que otro más. Ahora, ese otro más, ¿verdad? Creo que dice acá, y señalaron a dos, a José llamado Barsabás. A ver, ¿por qué José llamado Barsabás, que también llenaba los mismos requisitos que el apóstol Matías, por qué también no fue llamado apóstol? Por una simple razón, porque ese era exclusivo, esos requisitos eran exclusivos para elegir al sucesor de Judas, según el concepto y los requisitos que se le ocurrió al apóstol Pedro. Repito, se le ocurrió al apóstol Pedro. Cuando digo que se le ocurrió al apóstol Pedro, tengo toda la razón de decir que se le ocurrió al apóstol Pedro. ¿Y por qué? Voy a dar varias razones por la cual digo que esos requisitos y el hecho de elegir al sucesor de Judas se le ocurrió al apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque literalmente Jesús, después de haber resucitado y haberle aparecido en más de una vez a sus apóstoles, nunca en ese periodo de 40 días se preocupó por elegir al sucesor de Judas. Fíjense que él no se preocupó por elegir al sucesor de Judas. Aquí Guajiro está como desinformado de eso. Imagínense, si la voluntad del Señor Jesucristo era elegir al sucesor de Judas, Él lo hubiera hecho. Él lo hubiera hecho. En su resurrección, el primer día de su resurrección, y al encuentro de sus apóstoles, Él hubiera elegido al sucesor de Judas sin la necesidad de esta elección que lo hizo el apóstol Pedro con los demás apóstoles y los 120 que estaban allí de forma improvisada, ¿verdad? Porque lo hizo de forma improvisada. Porque al que le interesó llenar ese espacio fue a Pedro, no al Señor Jesucristo. Si al Señor Jesucristo le hubiera interesado elegir al sucesor de Judas, no se hubiera esperado su ascensión, lo hubiera hecho dentro de ese periodo de 40 días. Recuerden que Él resucitó y estuvo en la tierra 40 días, tiempo suficiente para haber elegido al sucesor de Judas. Además, cuando vamos a Hechos 1:8 al 11, voy a pegar la cita. Chequen estos versículos. Estas fueron las últimas palabras de Jesús antes de ser arrebatado. ¿Y en qué momento? Aquí vemos que Jesús le dijo o le dio una orden a todos los apóstoles, a los 11, que eligieran al sucesor de Judas. Y en Hechos 1, verso 1 al 11, ¿dónde está la instrucción de Jesús para elegir al sucesor de Judas? Repito, ¿dónde está la instrucción del Señor Jesús o la orden al apóstol Pedro de que luego él sea arrebatado, Pedro tome esta iniciativa para cumplir el mandato de Jesús de que tendría que elegir al sucesor de Judas? No hay. Ni dentro de esos 40 días que estuvo aquí en la tierra, luego de resucitar, Jesús se interesó por que se ocupe el lugar de Judas. A Jesús no le importó nunca, ya después de resucitar, quién iba a ser el número 12, o sea, no le importó. Miren, si a Jesús le interesaba que el puesto de Judas sea ocupado por otro, él mismo hubiera elegido estando en la tierra. ¿No le parece? No hubiera sido necesario que él
sea arrebatado al cielo y después el apóstol Pedro improvise en esa elección, ¿verdad? Pidiéndole a Dios en oración que elija a Dios a través de echar suerte a quien señalaba como el sucesor de Judas. Entonces, para concluir estos versículos, a Jesús no le importó nunca el que se ocupara ese puesto dejado por Judas. Eso le interesó al apóstol Pedro, no al Señor Jesucristo. Si le hubiera interesado al Señor Jesucristo, él mismo hubiera hecho la elección y no le hubiera encargado al apóstol Pedro. Y es más, ni siquiera le encargó al apóstol Pedro el hacer eso. Eso lo hizo el apóstol Pedro de forma improvisada porque se le ocurrió, porque Jesús no le dejó instrucción. Estuvo 40 días Jesús en la tierra antes de ser arrebatado y ninguna vez le dejó instrucción a Pedro para que haga eso. Tampoco en su despedida, en el último día, ahí lo pueden ver, Hechos 1, verso 1 al 11, Jesús no le dejó instrucción, ni tampoco le fue revelado a Pedro el tener que hacer esto. Esto lo hizo Pedro por ocurrencia. Mucha gente no quiere aceptar esto, pero el Señor Jesucristo no le dijo a Pedro que él haga esto. Pedro hizo, y esto sucedió bajo la voluntad permisiva de Dios. Dios permitió esto, pero esto no quiere decir que Dios tenía en su santa voluntad de que Matías fuera apóstol. Esto sucedió por pedido de la iglesia. Pedro propuso, oraron y Dios respondió, ¿verdad? Pero esto no estaba literalmente en la idea de Dios, o sea, no estaba en los planes de Dios, simplemente que Dios lo permitió bajo su voluntad permisiva. Repito, el Señor Jesucristo estuvo 40 días después de haber resucitado, y en esos 40 días, ni antes de subir a los cielos, Él se preocupó por ese puesto desocupado de Judas. Y entonces Pedro, luego de que Jesucristo es arrebatado, él sí se preocupa, pero Jesús nunca se preocupó y tampoco le dio instrucción al apóstol Pedro. Entonces ya finalizo con este punto y paso a otro. En este capítulo 9, verso 1 al 9, para no aburrirles no voy a leer, lean ustedes. En ningún momento de aquí de estos versículos, del capítulo 9, verso 1 al 9, vemos que el apóstol Pablo, quien en ese momento era llamado Saulo de Tarso, vemos en estos versículos del capítulo 9, de que el Saulo de Tarso, llamado Pablo luego, ¿verdad?, haya llenado algunos de esos requisitos. Es más, vemos aquí que él iba en persecución de los cristianos. Acá dice claramente que iba, acá en el camino a Damasco, iba a perseguir a los cristianos para llevarlos presos. En ningún momento vemos aquí, desde el versículo 1 al versículo 9 del capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, que Saulo de Tarso tenía alguno de esos requisitos o que cumplía alguno de esos requisitos, ya que él justamente iba en contra de la iglesia. Entonces, al momento de Jesús llamarle al apóstol Pablo, quien en ese momento era Saulo de Tarso no llenaba ninguno de los requisitos del cual habla Hechos 1, 16 al 21. El apostolado del apóstol Pablo, quien en ese momento de su llamado era Saulo de Tarso, era simplemente porque al Señor Jesús le plació llamarle, como le llamó a Bernabé, como le llamó a Santiago y a otros apóstoles, que no fueron llamados como los 12, como llamó a los 70, que hace mención Lucas, a los 70, ¿verdad? También llamó a 70 o 72, dicen algunas versiones, ahí está en el Evangelio de Lucas. Hubo más de 2 apóstoles, hubo 70 o 72 apóstoles. Entonces, literalmente, Jesús llamó a muchos para ejercer el ministerio apostólico, ¿verdad? A muchos. Está Bernabé, ¿verdad? Capítulo 14 de Hechos de los Apóstoles también se menciona a Bernabé como otro apóstol. Aquí, por ejemplo, tenemos a Bernabé,
que es mencionado en el versículo 14 del capítulo 14 de Hechos de los Apóstoles. ¿Mm? Y ahora yo le pregunto, ¿acaso Bernabé llenaba los requisitos del cual hace mención el apóstol Pedro en Hechos 1, 16 al 21? Claro que no. Claro que no. Entonces vamos a hacer un análisis. Entonces es muy simple. El apostolado del apóstol Pablo es diferente al apostolado de Matías, quien vino a ser el sucesor de Judas por elección de la iglesia, no elección del Señor Jesucristo, ya que él, estando en la tierra en los 40 días y antes de su ascensión, no le eligió. Jesús compartió con Matías, pero no le eligió. Y si el Señor Jesús no le eligió estando en la tierra, es obvio entender que al apóstol Pedro se le ocurrió esto. ¿Por qué digo que se le ocurrió? Porque Jesús tenía todo el tiempo del mundo para elegirle y no le eligió. Entonces, cuando yo digo que a Pedro se le ocurrió, ¿por qué digo que se le ocurrió? Porque Jesús estuvo en la tierra y no le dio importancia a que no estaba cubierto ese puesto, que no estuviera ejerciendo alguien el apostolado de Judas, o sea, el lugar que dejó Judas. Al Señor Jesucristo no le importó que ese lugar quedara vacante. Al único que le importó fue al apóstol Pedro. Al único que le importó elegir al número 12, al 12º apóstol, que vendría a ser el sucesor de Judas, fue al apóstol Pedro. Al Señor Jesucristo no le importó. Y cuando digo que no le importó, la evidencia habla por sí sola. Estuvo 40 días después de haber resucitado y no le eligió. No se preocupó por ese puesto. Entonces aquí cuando viene Guajiro o Guajiro a hablar tonterías, claro, ahora que está escuchando, si es que escucha, ¿verdad? Va a aprender. Ahora que está escuchando, si pone atención, va a aprender lo que es realmente hacer una exégesis, lo que es realmente poner un estudio claro. El apostolado de los 12 apóstoles es un apostolado diferente al apostolado del apóstol Pablo. El apostolado del apóstol Pablo es diferente al apostolado de los 12. Por eso es que alguno que le incluye a Pablo como uno de los 12 apóstoles se equivoca. Pablo no fue llamado a ser miembro de los 12, no. Nunca en Hechos de los Apóstoles van a encontrar que Saulo de Tarso o Pablo es señalado como uno de los 12. No. Pablo es llamado apóstol para el servicio del ministerio apostólico, que es otro. Sin embargo, los 12 apóstoles del Cordero, del cual es un número selecto, por eso dice 12 apóstoles, eran testigos de la resurrección de Cristo, en el sentido de que ellos compartieron toda una vida con Jesucristo. Estamos hablando de esos 3 años y medio y los 40 días después. Entonces, ellos testifican porque vivieron, son los testigos de Jesús. Son los testigos de Jesús, esos 12 apóstoles. Pero aparte de esos apóstoles, hubieron más. Pero ¿qué es en realidad apóstol? La palabra apóstol es enviado, apostelo, es enviado. Una persona enviado es un enviado por quien lo envía. En este caso, Bernabé también, como el apóstol Pablo, fue enviado y es un apóstol, ¿verdad? Y ahí lo vemos en el capítulo 14, verso 14 de Hechos de los Apóstoles, como también Bernabé y otros fueron llamados apóstoles, o sea, fueron llamados a ejercer este ministerio apostólico. Y hubieron muchos apóstoles. Cuando vos te vas a estudiar, hay muchos apóstoles que superan el número de los 80 que algunos empezaron a admitir que ahora hay, ¿verdad? Ahora aquellos que negaban el ministerio apostólico han aceptado últimamente, ¿verdad?, que hay 80 apóstoles en el Nuevo Testamento, pero yo te digo que hay más. Yo les puedo asegurar que hay más apóstoles. Hasta 700 apóstoles, más o menos, es el número que podemos ver en el Nuevo Testamento de los que son mencionados apóstoles. Si es que nos guiamos por lo que dice realmente la Biblia, hubieron no solamente 80, sino hasta 700 apóstoles. Probablemente, no estoy dando un número acertado, pero probablemente esa es la cantidad.
Ahora paso a otro punto. Aquí está el texto que muchos usan. Guajiro, Jaime Sierra y otros que quieren negar que el ministerio apostólico está vigente, utilizan estos versículos, pero especialmente el versículo 8. Entonces voy a leer y hacer exégesis a los versículos y voy a explicar aquí cómo interpretan mal los que interpretan el versículo, o los versículos, mejor dicho, y en su contexto tampoco no respetan lo que quiere decir el apóstol Pablo realmente. Entonces dice el apóstol Pablo: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestro pecado conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles, y al último de todos, como abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Fíjense que aquí no dice que él es el último apóstol. Aquí no dice que él es el último apóstol. Aquí dice Pablo: a mí fue el último que se me apareció. Lean bien el versículo 8, dice: y al último de todos, como abortivo, se me apareció a mí. ¿Qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo? Que al último de todos los apóstoles se le apareció a él. Está hablando de la aparición, no de la cantidad de apóstoles. No está diciendo el apóstol Pablo ahí: yo soy el último apóstol. No, dice él: al último de todos se me apareció a mí. Está hablando del orden cronológico de las apariciones del Señor Jesús. Repito, el apóstol Pablo, desde el versículo 4 al versículo 8, está hablando de las apariciones que Jesús hizo luego de su resurrección. Entonces, cuando dice: y al último de todos, como abortivo, se me apareció a mí, se refiere a la aparición, que fue al último que se le apareció. No dice: yo soy el último apóstol. Cuando tienen la mente retorcida y enferma, leen patas para arriba. Aquí dice claramente, desde el versículo 4, lean, dice claramente: que fue sepultado, dice el versículo 4, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y apareció. Ahí ya está hablando de secuencia de aparición. Dice: y apareció. Orden cronológico y secuencia de las apariciones de Jesús. Dice: y apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo. Está hablando de apariciones, del orden cronológico de apariciones. Después a todos los apóstoles. Y al último ¿qué? Y al último, como un abortivo, se me apareció a mí. No dice: yo soy el último apóstol. Dice: a mí fue al último que se le apareció. Y él está hablando en base a su conocimiento, porque él no es Dios. Ya que Jesús se le apareció luego en la isla de Patmos, otra vez se le apareció a Juan el apóstol. Entonces, no fue al último que se le apareció, ya que vemos que en la isla de Patmos se le aparece a Juan, ¿verdad? En el capítulo 1, Juan lo describe. Aquí, en el capítulo 15, verso 4 al 8, lo que se está hablando es del orden cronológico de las apariciones, el orden cronológico y secuencia de apariciones del Señor Jesús a los
apóstoles, a los hermanos de Jesús, etcétera, etcétera, hasta llegar al apóstol Pablo. Dice, y al último de todos, como abortivo, se me apareció a mí. No está diciendo que él es el último apóstol, sino al último de los apóstoles que se le apareció a él. No está diciendo yo soy el último apóstol, repito. Él está diciendo, al último de los apóstoles se me apareció a mí. Entonces, fíjense, dice, al último de los apóstoles se me apareció a mí. ¿Qué quiere decir? ¿Que él era el último apóstol? No, que al último se le apareció a él. Está hablando de la secuencia, del orden cronológico y secuencia de las apariciones de Jesús. No está contando cantidad de apóstoles, sino el orden de las apariciones en que Jesús fue apareciéndoles y lo que él predicó. Y él dice, yo enseño lo que asimismo recibí. Que Cristo murió y resucitó y que apareció y apareció y apareció y apareció y apareció. Y al último de todos se me apareció a mí. Eso es lo que está enseñando el apóstol Pablo. No está enseñando que él es el último apóstol, porque después de él fue llamado también Bernabé. ¿Saben qué? Bernabé fue llamado después del llamado del apóstol Pablo. Dice que el apóstol Pablo fue llamado en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. Y ahí he pegado la cita. En el capítulo 13, años más tarde, es llamado Bernabé. Y Bernabé fue llamado después del apóstol Pablo al apostolado. El llamado de Bernabé, el llamado a Bernabé para el apostolado. Hechos capítulo 13, verso 1 y 2 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Pongan mucha atención al versículo 2, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual yo le he llamado. Fíjense que Bernabé aquí es llamado para ejercer el apostolado y es enviado en el capítulo 14. O sea, mejor dicho, en este mismo capítulo es enviado, pero en el capítulo 14 ya se ve él trabajando en la obra. Aquí dice que son enviados por el Espíritu Santo a la obra. ¿Y cuál era esa obra? Entonces vemos aquí que en el capítulo 14, verso 14 de Hechos de los Apóstoles, vemos a Bernabé ocupando ese ministerio, ya trabajando como apóstol, llamado como apóstol, pero vemos su llamado en el capítulo 13. En el capítulo 13, verso 1 y 2, vemos el llamado del apóstol al apostolado de Bernabé. Entonces, Saulo de Tarso no fue el último en ser llamado apóstol, porque aquí tenemos en el capítulo 13, verso 1 y 2, el llamado a Bernabé. Dice, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual yo le he llamado. ¿Cuál es esa obra? Ahí tenemos en el versículo 14 del capítulo 14 de Hechos de los Apóstoles, ya a Bernabé cumpliendo ese rol en ese ministerio apostólico. Entonces, no puede decir Guajiro de que el último apóstol fue Pablo. Porque literalmente, después del llamado del apóstol Pablo en Hechos capítulo 9, está el llamado de Bernabé, capítulo 13, verso 1 y 2. Y ya vemos cumpliendo la función de apóstol en el capítulo 14, verso 14 de Hechos de los Apóstoles. Ya vemos en el capítulo siguiente, capítulo 14, verso 14, a Bernabé al lado del apóstol Pablo, cumpliendo ese rol de apóstol, ¿verdad? Esa función de apóstol. Fíjense en el capítulo 9 de Primera de Corintios, verso 1 al 6, dice el apóstol Pablo, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor,
Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. O sea, lo que respalda que él es apóstol son los frutos que él da como apóstol, que son ellos. Sigue diciendo el versículo 3, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Aquí habla en plural. Versículo 4, él habla en plural, dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles? Fíjense que dice, como también los otros apóstoles. Y él está hablando en plural. Y los hermanos del Señor y Cefas, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Y en el capítulo 9 de Primera de Corintios, versos 4 al 6, claramente Pablo está defendiendo el derecho que tenía Bernabé como apóstol, tanto el derecho suyo como apóstol, como el derecho que tenía Bernabé. Por eso dice, o no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles. Dice, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Aquí en el capítulo 9, verso 4 al 6, Pablo está defendiendo el apostolado de su compañero de trabajo, Bernabé, quien también era apóstol. Capítulo 14, verso 14 de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, verso 14. Pero ¿de dónde se originó? ¿En qué tiempo se originó el llamado de Bernabé? El llamado de Bernabé para el apostolado está en el capítulo 13, verso 1 y 2. Apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual yo le he llamado. Es donde se le envía a Pablo junto con Bernabé para la obra, ¿verdad? Este es el primer trabajo que hacen Pablo y Bernabé. Y Bernabé aquí, en el capítulo 13, verso 1 y 2, surge el llamado al apostolado de Bernabé. Dice, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual yo le he llamado. Entonces, cuando dice yo le he llamado, aquí está confirmando que también, como llamó al apóstol Pablo, llamó a Bernabé. Entonces, dice aquí, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual yo le he llamado. Entonces, antes de este capítulo 13, no vemos a Bernabé ejerciendo como apóstol, sino a partir del capítulo 13 en adelante, comienza a ejercer como apóstol Bernabé. Y lo vemos en el capítulo 14, verso 14, de Hechos de los Apóstoles, un capítulo adelante, vemos a Bernabé desempeñando esta tarea, este ministerio junto con el apóstol Pablo. Y lo vemos al apóstol Pablo defendiendo a su compañero de trabajo, el derecho que él tenía y su compañero de trabajo, en el capítulo 9, verso 4 al 6 de Primera de Corintios, donde dice claramente, o no tenemos derecho nosotros como tienen los otros apóstoles, defendiendo Pablo el derecho que tenía él como apóstol, así como también su compañero Bernabé. Tengo mucho más que exponer sobre este tema, sobre muchos puntos que tocó aquí Guajiro, pero como yo pienso que se está haciendo muy largo, voy a abrir el chat y voy a dar lugar a comentarios. Lo único que le pido a Guajiro es que si él va a refutar algo de lo que yo expuse, que también haga una exposición. No vale eso de estar, vamos a decir, señalando audio y criticando. No. Él tiene que hacer una exposición como yo hice. De lo contrario, yo lo único que voy a hacer es lo siguiente. Yo voy a tomar medidas extremas con Guajiro, porque me parece muy mal que desde temprano se le invitó a exponer y él no quiere exponer. Entonces, si él no expone, no tiene derecho él a criticar mi exposición, ya que él no está exponiendo. Yo hice una exposición mostrando que él se ha equivocado de aquí a la China en muchas de las cosas que dijo. Y aquí hice mi exposición.
quiero aclarar que esta exposición es solamente una parte pequeña de todo lo que sé del ministerio apostólico. He revelado solamente una pequeña parte, porque este tema, el que lo tiene más completo es mi hermano Darío, quien en este momento no está en el chat activo porque no está dedicado a los debates, pero él tiene más ajustada la cronología de las apariciones o vamos a decir, en donde aparecen más apóstoles aparte de los que se mencionan aquí de forma muy fácil y sencilla. Hay muchos más llamados apóstoles en el Nuevo Testamento y él tiene más claro ese asunto. Por mi parte, hasta aquí la exposición, tengo más para exponer, pero voy a abrir paso a que puedan comentar los hermanos. Bueno, hasta aquí la exposición de nuestro hermano Alfredo Pintos. Bien, pues creo que esto ha sido bastante claro. Hay muchos más argumentos y yo pues voy a anexar algo muy breve acá, en base pues a los que niegan esta verdad acerca de los 5 ministerios que pues están vigentes, actualmente están vigentes porque Dios es el que da los dones y los ministerios. Entonces, por ende, Dios no ha dejado de fluir. Quiero decirles a todos aquellos antiministerios y antidones lo siguiente. Para ustedes, nada de esto, hay unos que para ellos nada está vigente y para otros está vigente de una forma parcial y otros pues entre comillas creen en los ministerios y creen en los dones, pero al final de cuentas ellos solamente se afianzan que uno solo es el líder, así como por ejemplo los que creen en el ministerio quíntuple, que son los branjistas, y muchos otros que dicen, entre comillas lo digo, dicen creer en los dones y en los ministerios, pero ellos dicen que el único, por ejemplo, profeta, hablando de profeta, que el único profeta que Dios vindicó solamente fue a William Marion Branham. Al igual que muchos también en el ámbito del adventismo, pues tienen como eminencia a Elena G. de White, que es la única profetisa a quien Dios supuestamente le mostró todo, y que lo que ella entendió es lo absoluto, al igual que también lo he oído de muchos otros, y también pues lo he oído personalmente de los seguidores de William Marion Branham, que dicen que lo que él habló fue lo absoluto y él es el último profeta, suprimiendo así los ministerios como tal, porque eso es una contradicción. Entonces ellos dan a entender es que solamente después de los profetas que hubieron del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, los primeros en cierta forma no los reconocen como tal, y luego sí vienen a decir que este personaje William Marion Branham es el último profeta. Entonces ellos se están contradiciendo terrible. Pero bueno, ahora lo que voy a anexar acá es algo muy importante. Escuchen esto. Los antiapóstoles, antiministerios, ellos dicen que aceptan solamente lo que está en la Biblia, ¿cierto? No, ellos no aceptan ni siquiera lo que está en la Biblia ni lo que está dicho por Dios. Ellos dicen que son solamente 12 apóstoles y no hay más nada, ¿sí? Y les voy a decir el error que cometen acá, en cortas palabras. Al decir ellos que solamente son 12 apóstoles, da a entender que ellos no tienen conocimiento, sinceramente, de los demás apóstoles que fueron nombrados y que fueron testigos presenciales de la muerte y resurrección del Señor. Y como el hermano explicaba acá,
Pablo no cumplía con todos los requisitos. Además que Pablo no hace parte de los 12 apóstoles, no hizo parte de los 12, porque el reemplazo de Judas fue el que nombró, o los que nombró allí, junto con el apóstol Pedro, quien promovió esto. Matías fue nombrado el 12º apóstol, en este caso, ¿sí? Si lo tomamos de una orden, en un orden numérico alfabético, podemos poner a Judas, que era el 12º apóstol, pero como él murió, entonces quedó Bernabé en su reemplazo, pero el apóstol Pablo no se contaba dentro de los 12, no se puede contar dentro de los 12, sino que él fue después, o sea que fue posteriormente después, y también Bernabé, ¿sí? Pero para los que no quieren aceptar esto, pues yo sé que no lo van a aceptar y van a colocar peros. Pero dense en cuenta de algo, estimados hermanos. Los que dicen que solamente son 12 apóstoles están automáticamente suprimiendo a los demás apóstoles, y aún, algo peor aún, que están desconociendo también a otro personaje muy importante dentro de todo esto, y que está en relevancia por encima de cualquier asunto que se comente aquí dentro de la misma Biblia. Es a nuestro Señor Jesús, que también es llamado apóstol. ¿Ah? Entonces, ahí nomás, de entrada, haciendo el análisis, ustedes pueden ver que con Matías era 12, o Judas era el 12º, pero como él murió en base a su traición después, entonces entra Matías a ocupar este lugar. Pero por ende después es llamado Saulo, que sería el 13º apóstol. Después es llamado Bernabé, y de ahí en adelante muchos otros más que también presenciaron la humanidad de nuestro Señor Jesús, su resurrección y todo esto. Pero aún la Biblia dice que Jesús también es apóstol. Entonces, digamos que los demás los descarten ellos, digamos que los 70 que fueron enviados y muchos otros más los descarten ellos. Pero ¿qué van a hacer ustedes, señores, que aquí hay más de 12 apóstoles? ¿Sí? O sea, ustedes automáticamente se están autorrefutando y le están dando ustedes mismos, puntapiés al aguijón, porque es la misma palabra de Dios. Entonces yo les voy a mostrar, quizás alguien me dirá ahorita, pero bueno, muéstreme dónde dice la Biblia que Jesús es apóstol, ¿sí? Y yo creo que eso muchos no lo han leído, o lo han leído y nunca le han prestado atención a eso, ¿sí? Claro, la palabra apóstole viene del griego, ¿sí? Que quiere decir enviado, de quien envía. ¿Y quién envió a Jesús? El Padre Celestial lo envió. ¿No? Entonces ya voy a buscar el texto para que lo leamos, ¿sí? Entonces, los que dicen que solamente son 12 apóstoles están ignorando la misma palabra de Dios, y automáticamente están suprimiendo al apóstol Pablo. O sea, están diciendo que el apóstol Pablo es un falso. Automáticamente, y Bernabé también es otro falso apóstol, y aún inclusive Jesús no hace parte de los 12, sino que él es el que encabeza todo esto. Entonces estarían diciendo también que Jesús es un falso apóstol, porque ellos reconocen solamente 12 apóstoles, cuando la Biblia me está mostrando muchísimos más. ¿Ah? Inclusive al mismo que constituyó el ministerio, que es el Señor Jesús, ellos no lo están reconociendo como apóstol, ¿sí? Porque ellos solamente dicen que 12. No, hay más. Entonces automáticamente, para ustedes, después de 12 apóstoles, los que pasen después de los 12, entonces son falsos. El problema es que está ahí dentro de la Biblia, y ustedes mismos dicen que lo que está en la Biblia ustedes lo aceptan. No, ustedes no aceptan ni lo que está en la Biblia, ¿sí? Ahora vamos a leer el texto final y terminamos ahí. Que Jesús sí es llamado apóstol. Vamos a buscar por acá, amados hermanos,
y aprobar por las Escrituras que el Señor Jesús también fue llamado apóstol. ¿Sí? Esto es con el fin de taparle la boca a todos aquellos mentirosos y que pues niegan esta realidad bíblica. Mira lo que dice Hebreos 3, capítulo 3, el verso 1. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Mira lo que el apóstol dice acá. ¿Ah? Dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Ah? El Señor Jesús es también, dice, considerad al apóstol, ¿sí? A este enviado. Dice, y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Bueno, hasta aquí, mis hermanos, bendiciones. Así que un fuerte abrazo y esto es más que claro. Así que les habló su servidor Sergio Rodríguez de Colombia. Bendiciones, un fuerte abrazo para todos.